Voy a dejar en la palabra al señor Benjamín Corzo, presidente del Festival Nacional de Historietas y editor de Contracultura. Bienvenido. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia, por su participación. Estamos aquí reunidos en el primer Festival Nacional de Historietas del Bicentenario para rendirle un merecido homenaje a nuestro querido Chillico. Cuando lo llamamos para anunciarle que había, por unanimidad de la comisión organizadora, habíamos decidido que él sea el homenajeado en esta primera versión de este festival, Chillico dijo: si yo todavía estoy joven, dijo. ¿Por qué yo? Todavía no nos acostumbramos, ¿no es cierto? Que ya los homenajes se hacen cuando uno está vivo, cuando uno inclusive está en todo su potencial, y no esperar que esté ni mal y menos que ya no esté con nosotros para homenajear. Eso yo creo que es una sana costumbre que hay que mantener y que nosotros en este festival hemos querido imponer. Eso en primer lugar. Un testimonio personal, permítame. Yo lo conocí a Chillico y él no se acuerda. Cuando ya escuché de él, eso debe haber sido fines de los 80, comienzos de los 90. Y lo fui al Cusco, tenía que viajar al Cusco y lo fui a buscar. Y lo encontré en su taller, ahí muy atareado, tenía un taller al costado de la Plaza de Armas, muy cerca de la Plaza de Armas, y me dijo que ya no lo tiene, lamentablemente. Y conversamos muy a la volada, y así corriendo, porque en fin, él siempre muy apurado. Perseguido por los admiradores y por la policía siempre. Y en consecuencia, ahí fue que nos conocimos, él no se acuerda, yo era apenas un fan, pero fíjese que soy mayor que él, ojo. Pero desde ese momento yo siempre admiré el trabajo de Chillico. Y además, hay una cosa muy importante. Los que han logrado trabajar y vivir de la historieta, del dibujo, de la ilustración en el Perú son pocos. Me enteré recién, y eso por manifestación del mismo Chillico, de que quien lo descubrió, así con tipo Ferrando, ¿no? Fue Juan Acevedo. O sea, Juan Acevedo fue el gran impulsor del trabajo de Chillico. Y entonces, pero además, si esto es difícil en Lima, es mucho, mucho más difícil en las regiones. Yo al comienzo hablaba de historietistas provincianos, me han corregido, y hay que saber aprender a toda edad. Ya no hay que hablar de provincianos, eso no corresponde. Hablamos de las regiones, y regiones que son tan igual que Lima, y al contrario, de Lima tenemos mucho que aprender de las regiones. Pero decía que vivir de la historieta, vivir del arte gráfico, vivir de esto, es muy difícil en Lima, mucho más en las regiones, y todavía mucho más cuando personas como Chillico, que han dedicado su vida a principios, a defender principios, lo cual naturalmente siempre le significa problemas. Hace poco la pestilencia lo visitó en el Cusco, por ejemplo, eso lo vimos por la radio, por la televisión, y obviamente le expresamos nuestra solidaridad. Aquí en el programa cultural escribimos una breve semblanza de Chillico que me voy a permitir leer. César Aguilar Peña nació en Apurímac en 1965 y desde 1983 reside en el Cusco, donde llegó para estudiar en la Escuela de Artes Diego Tito Quispe. Desde muy joven entendió que su arte debería estar al servicio de la lucha contra la corrupción y los abusos. Descubrí que la caricatura era un poder y para mí un instrumento de justicia, reflexionó. En 1992, junto a un grupo de amigos dibujantes, fundó la revista Chillico, Saltamontes en quechua, a partir del impacto que causaron sus caricaturas en las muestras que realizaban frente a la escuela. Chillico es un medio de expresión libre que utiliza los códigos de lectura de las nuevas generaciones, es decir, combina atractivas imágenes y caricaturas con elaborados textos. En la revista busco desenmascarar a los políticos porque para mí, como dice el mexicano Rafael Barajas, el Fisgón, la caricatura es como un acto de exorcismo, no para liberar sus demonios, sino para exhibirlos, sostiene Chillico. En la actualidad,
César publica libros con adaptaciones al formato de la historieta de obras de José María Arguedas y otros autores que reivindican el mundo andino. También ha incluido páginas en quechua en su revista, realiza muestras públicas que casi siempre son atacadas por la derecha y dibuja la caricatura principal en el semanario Hildebrand en sus 3. El aporte de Chillico a la historieta peruana es invalorable y lo ha hecho y lo sigue haciendo en las condiciones más difíciles. Creo que eso ya es motivo suficiente como para justificar este homenaje, además del enorme cariño que todos sus amigos sentimos por él. De tal manera que me siento muy complacido de anunciar esta noche que vamos a rendirle este homenaje a Chillico. Le vamos a entregar un trofeo hecho por la artista Abril Filomeno, otra caricaturista e historietista, y pensamos de que el homenaje es más que justo y merecido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Han sido las palabras del señor Benjamín Corzo. Escucharemos a continuación al señor Luciano Olazábal Castillo. Bienvenido. Muy buenas noches. Empezaré con algo que me llamó César y me dijo: oye, Luciano, voy a tener un homenaje. Yo también me sorprendí, ¿no? Porque aún es un pipiolo. Y entonces yo le dije: ¿por qué yo? Bueno, pues primeramente agradecerle, ¿no?, por esa gentileza que tuvo conmigo para poder hablar de él. Estaba en la máquina y dándole todo desde que me habló y no sabía cómo empezar, ¿no?, esta presentación. Y bueno, lo he titulado Flopa Guairuro, que es como así lo conocemos nosotros, como amigos íntimos. No tanto, porque eso se puede llevar a malas interpretaciones. Ya, empiezo. Fue en un examen de admisión a la Escuela de Bellas Artes Diego Quispetito del Cusco, que antes pertenecía al entonces Instituto Nacional de Cultura, donde el representante de estudiantes dijo: ese sí que tira, domina. Levanté la cabeza y él se encontraba mirando a un postulante que estaba a mi derecha, que mostraba dominio de manejo de sus pinceles, con su perfil peculiar y con un dicromatismo en su rostro. Fue la primera vez que vi a César, que tenía ya habilidades adquiridas para la pintura. En el recorrido de nuestra formación empezamos a establecer una amistad. Las conversaciones, el desarrollo de tareas en el ya célebre cuarto que él tenía en la calle Huarancalqui, piso 3, que si ese cuarto hablara sería largo tema de conversaciones, donde rezaba una frase en la pared. La frase decía: el que tira su arte se va a cualquier parte. Este lugar era punto obligado de reuniones con sus paisanos abanquinos. Muchos de ellos estudiaban en la San Antonio Abad y en algunas veces un refugio de bohemia estudiantil. Allí conocí a algunos de estos personajes, en especial a uno que cuando con él se encontraba le gritaba: ¡la rifa! Luego supe que era un asunto de una rifa y no sé qué. De ahí solíamos salir a pintar, dibujar calles, en los mercados, y luego a empezar a formar un colectivo para adentrarlos en los dilemas de nuestra formación, sobre todo el qué va a ser el futuro. En el taller convergíamos un grupo de estudiantes que nos animaba a reflexionar en temas de nuestra formación académica. Nos acercamos a las ciencias sociales, algunos profesores universitarios, y a leer otra cosa que influyó en su formación y en la nuestra. Después de teorizar estos temas de identidad,
un elemento que nos unió fue la música, que fue un hilo conductor para poder crear, desarrollar todo lo que teníamos que hacer. César tocaba la mandolina, yo la guitarra, Fritz el charango y David el bailarín. Allí es recurrente cantar los clásicos, ¿no? Como Picaflor de los Andes, Flor Pucarina, Comunero de los Andes, Los Amautas de Chalhuanca, Los Heraldos de Puquio, Carnavales de Abancay y Huaynos de mi tierra Puno, Juliaca. También la Estudiantina Perú. Participamos en algunos domingos por la mañana en un programa de radio que lo dirigía un famoso conductor llamado Gualaicho, donde iban muchos cantantes tradicionales a presentarse. Pues fuimos ahí, previa cola lógicamente, porque no permitían zamparse, y nos presentamos en esta radio. Allí dimos saludos a nuestras tierras, él a Abancay, a Tamburco, etc. Yo a la tierra de mi padre, Saraica, Abancay, no que Saraica y los pueblos que no los conozco, pero sí los tengo en la memoria. Seguidamente íbamos también a Radio Machu Picchu, donde animaba el Mozojuruna, que era un trabajador del Comedor Nacional del Cusco, que cuando íbamos a comer después de las clases, él nos veía y nos daba con yapa. Asistimos a algunas fiestas sociales, siempre con la música y familiares, con muchas anécdotas. Yo era la primera voz. Como en un cumpleaños de su familiar, que por cuestión de ubicación, un primo suyo le dijo: ¡qué buena voz tienes, César! Y en algunas ocasiones, previas a una presentación, íbamos a una chichería a ensayar. Cantando y cantando, teníamos jarras de chicha que nos invitaban. También tengo anécdotas de él en los primeros trabajos que hice con él, ¿no? En conjunto. Uno de ellos fue para entregar un letrero. Terminamos, entregamos el letrero y de ahí nos fuimos a una pollería. Ese día no dejamos ni el hueso en el plato, porque era una de las pocas veces que uno se ganaba con esfuerzo, ¿no? O la vez cuando hicimos un trabajo en conjunto, luego de cobrar íbamos al Baratillo, la cachina del Cusco, a comprar libros y revistas. A él siempre le gustaba animar y organizar eventos, como la ocasión que nos invitó a una exposición en Abancay. Fuimos varios artistas. Allí pude constatar las cosas que contaba, de quienes influenciaron de una u otra manera su vocación por el arte, de los pintores que hacían carteles y murales comerciales, conocer el cine donde de niño vio películas, y él contaba la anécdota de que cada vez que se trababa o cambiaba el rollo, la gente le gritaba: ¡Turco, mi plata! Después conocer al profesor Federico Latorre Ormachea, cuentista y novelista al que él le tiene una estima personal. También conocí a su mamá y a algunos familiares. Al egresar, él hizo su recorrido obligatorio en la búsqueda del trabajo o de vivir del arte, realizando diseños y dibujos institucionales, pintando al óleo, retratos, acuarelas. Su paso por la serigrafía, su paso por la fotografía y sobre todo su paso magistral por la restauración, donde se puede escuchar guararé. Él ya sabe de qué estamos hablando.
Luego llega a tener una galería cerca a la Plaza de Armas del Cusco, que era un lugar de reunión y de animación cultural, siempre activo con los jóvenes. Su acercamiento a la historieta y caricatura se dio como la canción del mono Altamirano. Todo empezó como jugando. De allí pasó a ver monos y monadas, revistas argentinas como la de humor, los clásicos Rochabús, La Olla, leer a Sofocleto y otras publicaciones, las cuales tenían caricatura, que luego se formalizó en sendas exposiciones. La historieta empezó cuando se quiso formar un grupo para hacer una revista, que terminó cuando quien animaba se distanció por discrepancias conceptuales. Después fue importante el haber realizado el taller de historieta popular con Juan Acevedo. Luego nace la revista Chillico, con que ya tiene más o menos 25 años gestionando la cultura y con ventas en Cusco, Puno, Ayacucho y Abancay. Luego tiene también publicaciones en diarios regionales, donde ya tomó vuelo. Y ya es parte de la movida cusqueña, con algunas querellas, porque algunos pendejos ya dice que han mancillado su honra al ser retratados como ellos son, ¿no? Sus caricaturas son íconos visuales de cómo, por ejemplo, una que a mí me gustó es llevando todo el grupo de Daniel Estrada en hombros. Es una caricatura muy bonita. Luego su animación ya en el famoso y conocido colectivo El Muro, en el que en lo que es la Facultad de Derecho de la USAS del Cusco. César el Chillico también tiene otra pasión, es el fútbol. Lo hemos deleitado cuando era delantero de Bellas Artes, y a veces era contratado para ir a jugar a los pueblos en Cusco, en donde nos contaba unas anécdotas que felizmente gracias a su velocidad pudo salir con vida. De esto no quiero entrar en detalles porque últimamente el fútbol y los zampais ya nada que ver. ¿Qué quiero decir de César? Que él es muy constante con las cosas que hace. Es uno de los pocos que he visto que tiene disciplina. Y sobre todo también es su preocupación por el futuro. Como dice el poeta Luis García Montero, que la vida continúa y que los que estamos acostumbrados a resistir, a protestar, a sobrevivir, pues sabemos que el futuro existe y que merece la pena siempre apostar por el futuro. Gracias, César, por permitirme estas palabras. Bueno, la nueva modernidad. Fuertes los aplausos nuevamente, porque es de verdad un merecido homenaje a Chillico. A continuación, bueno, lo que esperábamos, escuchar a nuestro homenajeado, no sin antes hacer una breve presentación de quién es Chillico. César Aguilar Peña nació en Apurímac en 1965 y desde 1983 reside en el Cusco, a donde llegó para estudiar en la Escuela de Artes Diego Tito Quispe. Desde muy joven entendió que su arte debería estar al servicio de la lucha contra la corrupción y los abusos. En la actualidad, César Aguilar Peña publica libros con adaptaciones al formato de la historieta de las obras de José María Arguedas
y otros autores que reivindican al mundo andino. También ha incluido páginas en quechua a su revista, realiza muestras públicas y dibuja la caricatura principal en el semanario Hildebrand en sus 13. Así que recibamos a nuestro homenajeado con un fuerte aplauso. Muy buenas noches. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores del Festival Nacional de la Historieta El Bicentenario y en especial a Benjamín Corso, promotor principal del evento, por este homenaje. Confieso que hasta ahora no logro salir de mi asombro, porque todavía me cuesta entender las razones de este homenaje. Miro hacia atrás y recuerdo de niño dibujando y pintando en mis cuadernos de colegio en Abancay. Y la verdad es que nunca pensé dedicarme a este placer y que iba a traerme estos reconocimientos tan cargados de emoción como el que hoy estoy viviendo, rodeado de amigos, familiares y colegas a quienes les agradezco mucho por acompañarme y compartir esta alegría. Sospecho que este reconocimiento no es solo por la estética de mis dibujos y la constancia que les dedico, sino porque tal vez he logrado transmitir en ellos algunas reflexiones críticas sobre el Perú que nos ha tocado vivir. Estoy convencido que la razón fundamental de la historieta, el humor gráfico y la caricatura, que son primos hermanos, no solo es generar emociones en nuestros lectores, sino, y sobre todo, arrancar una reflexión crítica que alcance profundidades imprevistas, donde el lector no solo cuestione su realidad, sino también llegue a cuestionarse a sí mismo. Justamente por eso, porque no soy el único que hace esta tarea, permítanme dedicar y alcanzar este homenaje a todos los humoristas gráficos, historietistas y caricaturistas del Perú. Más aún, a aquellos que, al igual que yo, se dedican a la profesión desde regiones, en un país donde, además de no valorar profesionalmente el humor gráfico, la historieta y la caricatura, aplasta a los artistas regionales con el martillo centralista que caracteriza al Perú. Por eso, les pido un fuerte voto de aplausos para estos artistas regionales. Por otro lado, confieso que mi asombro frente a este homenaje se debe a que vivimos en un país que concibe a los homenajes como parte de la cultura póstuma, o en el mejor de los casos, como celebración de carreras y vidas cuya luz se está por apagar. Yo sé que los organizadores no pretenden matarme con este homenaje, sino celebrar la vitalidad de este servidor. Pero permítanme utilizar este reconocimiento para plantear algunas problemáticas que desde hace un tiempo atrás tengo en mente. Además que al compartirlas con ustedes, permitirá demostrarme a mí mismo que aún sigo vivo. No son preocupaciones sobre la vista, la columna y las articulaciones que compartimos entre colegas. No se preocupen, esos temas seguramente los conversaremos en otro momento. Sino son preocupaciones sobre nuestra comunidad humorística, nuestra situación profesional y, sobre todo, nuestro futuro disciplinario. Como sabemos, el Perú o el país está atravesando por problemas fundacionales que los historietistas nos encargamos de retratar e ironizar en nuestro trabajo diario. Pero pocas veces, como gráficos que somos, prestamos atención a la forma en cómo esos problemas nacionales nos tocan colectivamente a nosotros mismos. Me refiero, por ejemplo, al racismo, al centralismo
e incluso a la falta de tolerancia y apertura para el diálogo y el debate, entre muchos otros problemas. Por eso, no quiero entrar en detalles sobre las razones externas que hacen precaria la situación del humor gráfico y de quienes nos dedicamos a eso en el Perú, porque ya todos sabemos que falta dinero, faltan espacios, falta atención institucional y mucho más. Y porque además siempre hay tiempo para hablar de eso. Por el contrario, quiero dedicar este espacio a detenernos en los problemas internos que nosotros tenemos como gremio, porque casi nunca nos damos el tiempo para hacerlo y casi nunca nos gusta mirarnos al espejo para cuestionarnos a nosotros mismos. El primer gran problema es que lamentablemente no tenemos una comunidad de historietistas, caricaturistas y humoristas gráficos que reúna a los artistas dedicados a este oficio. En el Perú estamos reunidos en pequeños núcleos amicales y no vemos más allá de nuestro ego. Es más, estos pequeños núcleos ni siquiera están dentro de una red nacional. ¿Acaso los caricaturistas de Puno se conocen y mantienen contacto con los de Trujillo? ¿Acaso los historietistas de Cusco conocemos e intercambiamos experiencias con los de Loreto? ¿O acaso los humoristas gráficos de Miraflores dialogan con los de San Juan del Lurigancho? No, cada uno baila con su pañuelo y reproducimos la lógica centralista, donde Lima es el centro del que ningún artista quiere salir y al que todo humorista gráfico de región sueña con llegar para triunfar. Pero no solo eso, también reproducimos una lógica discriminadora, donde ya no miramos nuestro color de piel como elemento diferenciador, sino la cantidad de nuestras publicaciones, los auspiciadores que tenemos, las casas que nos editan, los trabajos a los que accedemos y las redes que nos sostienen. Duele decirlo, pero el trabajo gráfico en el Perú es tierra baldía. Y es esta inexistencia de comunidad la que nos imposibilita afrontar otros problemas, como por ejemplo la falta de profesionalización de nuestra disciplina. Por un lado, es sabido que todos los que nos dedicamos a este arte venimos de formaciones distintas, desde artistas plásticos, médicos, ingenieros y otras dedicaciones, y hemos llegado hasta aquí de forma autodidacta, porque 200 años de república no ha habido y no hay ni un solo espacio de formación institucional para el humor, para la historieta y la caricatura. Y como no somos una comunidad, parece que no nos preocupa este asunto y no hacemos nada para institucionalizar la formación de los jóvenes que ahora nos miran y sueñan ser como nosotros. Parece que estamos esperando que una mano invisible le regale al Perú una institución formadora en este arte para recién saludar la iniciativa y decir que ya era hora de que los jóvenes se formen profesionalmente en este bello arte. Y por otro lado, al ver esta falta de comunidad, veo también el conformismo que tenemos con la precariedad laboral en la que nos encontramos. La gran mayoría de historietistas, caricaturistas y humoristas gráficos del Perú, sin estabilidad laboral, con largos periodos de desempleo, mal pagados, con empleos autogenerados en el sector informal y una vejez alumbrada por el abandono y en muchos casos el desahucio. Seamos sinceros, ¿cuántos humoristas gráficos viven de su arte en nuestro país? Y de los que lograron vivir de esto, ¿cuántos podemos asegurar que vivimos bien o con alguna comodidad? Seguramente los podemos contar con los dedos de la mano. La gran mayoría se la busca como puede para poder sobrevivir y hacerse un hombre. Peor aún, en regiones, porque en Lima, además de tener mayor espacio laboral, por lo menos hay algunas casas editoriales que por fin están apostando por estos artistas y los están visibilizando. En cambio, en regiones es mucho más difícil. No solo hay menos espacio laboral, sino porque para publicar
cada artista tiene que ahorrar o sacar un préstamo que le permita cubrir la imprenta, ya ni imaginar pagar un diagramador, un corrector o un editor. Esos son lujos que la mayoría no podemos cubrir. Por eso los artistas autodidactamente nos volvemos editores, diagramadores, correctores y más. Y frente a esta situación es imposible no preguntarse el por qué no nos podemos organizar para poner en valor nuestra hermosa profesión. ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué hasta ahora no lo hacemos? ¿O es mejor hacernos de la vista gorda y esperar que el Estado promulgue alguna norma que valore nuestra profesión, mientras todos peseteamos financiamientos en instituciones públicas o privadas? Pero lo más preocupante es que al no existir una comunidad de humoristas, gráficos, historietistas y caricaturistas, le hemos privado al Perú de tener una propuesta original que dialogue con otras propuestas en la región y el mundo en cuanto a técnica y contenido. ¿Acaso tenemos una corriente peruana en la historieta que pueda competir a todo nivel con la producción norteamericana, japonesa o argentina? No, lamentablemente no la tenemos. Parece que estamos cómodos reproduciendo propuestas de humor gráfico e historietas surgidas en otras latitudes, como si fuéramos simples sucursales de comida rápida donde lo único que cambia son los precios por aniversarios y días festivos. Es como si no tuviéramos el sueño de plantear una propuesta desde el Perú o no tuviéramos las agallas para hacerlo. Por eso, quiero aprovechar este homenaje para plantear el reto de construir una comunidad de historietistas, caricaturistas y humoristas gráficos en el Perú, no solo para dignificar nuestra disciplina a partir de la profesionalización en el ámbito de la formación y en términos laborales, sino también para soñar con regalarle al mundo una propuesta con estilo propio desde el Perú, sin calco ni copia, como diría Mariátegui, que esté en condiciones de competir con las grandes industrias. Es algo que tal vez nosotros, quienes estamos mayores, ya no lleguemos a disfrutar, pero creo que tenemos la obligación de hacerlo porque quienes vienen atrás, niños y jóvenes, que nos ven como ejemplo y futuro, merecen una carrera artística digna, por lo menos más digna que la nuestra. Es, creo yo, el aporte que le debemos al Perú, porque el artista gráfico no solamente es el que mira la realidad desde una torre de Babel y la plasma en el papel, sino también es quien baja a la calle y ayuda a que el Perú sea cada día un poquito mejor. En estos últimos años, felizmente ya hemos visto iniciativas importantes como este primer Festival de la Historieta Nacional del Bicentenario, al que hay que volver a saludar y felicitar. Pero queda esta tarea pendiente y todos estamos llamados a este trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Invito al señor Benjamín Corzo, presidente del Festival Nacional de Historietas de Perú, para hacer entrega de esta obra de arte que a nombre de esta organización y del festival otorga a nuestro homenajeado César Aguilar Peña Chillico. Y fuertes los aplausos para sumarnos a este reconocimiento. Yo creo que después de escuchar a Chillico, se confirma la decisión que tuvimos como comisión organizadora de homenajearlo en esta oportunidad. Su profunda reflexión sobre su trabajo creo que justifica sobradamente las razones por las cuales lo elegimos para ser el primer homenajeado de este Festival Nacional de Historietas. La artista Abril Filomeno, otra historietista importante de origen boliviano, ha desarrollado este trabajo que es un edificio en el cual las personas dialogan con los famosos globos que caracterizan a la historieta,
y con mucho cariño, con mucho aprecio, con mucha respeto a Chillico, le hacemos entrega. Fuertes los aplausos. Y gracias, Chillico, por haber aceptado este reconocimiento del primer Festival Nacional de Historietas.